Bienvenidos todos a Misterios FR. El tema del día de hoy se llama La Casa Quemada. Para tratar este tema es importante hablar de una palabra que va a ser la clave de esta historia. Me refiero a los mediums. Se define como medium como un conjunto de habilidades que permite a una persona comunicarse con el mundo espiritual. Haciendo un poco de historia, vamos a ver que una de las primeras personas que va a hablar de esto va a ser el famosísimo Allan Kardec. Para aquellos que no lo conocen, hay que mencionar que nació en el siglo XIX, que se dedicó a las ciencias duras hasta que vivió una experiencia que lo marcaría e hizo que reevaluara sus ideas respecto a qué era el mundo espírita. Entonces, se hizo famosa la idea de una mesa redonda, un medium que hablaba de los espíritus, gente tomada de la mano. Este hombre se hizo famoso por su libro, el libro de los espíritus, que al día de hoy se sigue publicando. Sin embargo, Allan Kardec tenía una visión bastante abierta respecto al tema. No era para nada cerrado y no tenía dramas en tirar todo por la borda si él encontraba dificultades o algo que le hiciera cambiar de parecer. Aquí en Latinoamérica tenemos dos grandes exponentes del mundo de los mediums. Por un lado, lo tenemos en Brasil a Chico Xavier, que se limitaba a escribir lo que le dictaban los espíritus, ¿sí? Escribiendo 451 libros. Basta decir que el mundo del chamanismo y en Brasil y el mundo espírita no es algo que para ellos sea descabellado, puesto que las prácticas provenientes de África, de espiritistas, chamanos, umbanda, quimbanda, suelen ser frecuentes debido a su fuerte herencia africana. Por otro lado, acá en Argentina, tenemos a Benjamín Solari Parravicini, nacido el 8 de agosto de 1899, nacido en una familia acomodada, donde su inclinación por lo espiritual lo chocaba directamente con un padre que era psiquiatra, que le realizó 1001 pruebas, cayendo en cuenta de que su hijo estaba sano. Benjamín se inclinó por el arte y una vez tuvo una experiencia que le marcaría para siempre. Me refiero a el rapto que al parecer tuvo de seres provenientes del espacio. Desde aquel día su vida cambió y empezó a tener una voz que le dictaba, decía que tenía que aprender a pintar y aprender a poner lo que alguien le dictaba, quien era su ángel de la guarda, Fray José de Aragón. La mediunidad aquí en Latinoamérica, como en otras partes del mundo, es una herramienta sobre todo para la supervivencia, ya que está ligada al chamanismo. En muchas tribus, sino en la gran mayoría de las culturas indígenas que realizan prácticas espirituales, siempre hay personas con una sensibilidad para el mundo de los espíritus, y estos normalmente suelen ser responsables tanto de la salud como de las creencias espirituales de su tribu. Muy bien, como empezamos a explicar en la primera parte del video respecto a qué son los medium, cómo Allan Kardec entró en el mundo del espiritismo siendo un científico, cómo ha habido personas que a través de diversas prácticas, tanto religiosas como innatas, han sabido expresar una sensibilidad que va más allá de lo normal y se conectan con esa otra realidad, con ese mundo sensible, más etérico, más sutil,
de lo que tanto los parapsicólogos hablan. En mi experiencia me he topado con dos grandes mediums. El primero es un hombre que se dedicaba a curar a las personas. Me refiero a Roberto, que lo conocí por la recomendación de una señora que me había dicho que, bueno, él curaba. Y cuando vi la cantidad de personas que estaban rodeándolo, más de 200 personas, en un campo que parecía de fútbol, y él se dedicaba a transmitir energía simple, sin más, sin ritual, sin nada, y uno podía sentir que efectivamente había algo que lo tocaba y no sabía qué era, y sin embargo te tiraba hacia las sillas. A partir de ese momento empecé a creer que había algo. La segunda persona que me mostró que hay personas sensibles en este mundo es Alejandro. Y Alejandro lo conocí hace ya 2 años y 8 meses, cuando fuimos con las cámaras de Telefe, yo formando parte de un grupo que nos dedicábamos a hablar sobre tanto de ovnis como de fenómenos paranormales. Sin embargo, esta era mi primera experiencia, una experiencia que ciertamente no me dejó indiferente, tanto sea por el contacto con uno de los canales de televisión más importantes del país, como también por hacer por primera vez la búsqueda de fantasmas, entidades espirituales que habitualmente no los vemos y que de las tanto se hablan cuando uno se pone a investigar los fenómenos paranormales. Cuando vamos, ya de por sí el hecho de que te hablen de una morgue abandonada no es muy lindo, pero de solo llegar a ese lugar ya sentías que el ambiente era muy oscuro, muy pesado, muy frío. Una posible explicación es que era agosto, pero al mediodía sentir esa presencia no daba buena espina quedarse en ese lugar. A medida que fuimos investigando nos dimos cuenta de que efectivamente no estábamos equivocados y que evidentemente había algo. Por X razón no pudimos entrar a esa morgue y terminamos en una casa quemada donde Alejandro empezó a mostrar auténticas habilidades espíritas o de un medium que entraba en contacto con otra realidad y que empezaba a extraer información. Simplemente tenía la sensibilidad de percibir el estado mental del lugar donde se encontraba. Fue algo increíble, pero como para mí eso no era algo que me haya asombrado, simplemente lo tomé como algo más. Tuve la posibilidad de ayudarlo. Sin embargo, había que comprobar lo que él estaba diciendo y para eso nos valimos de diferentes herramientas. Las entrevistas a personas que viven en la zona, sacar fotos, de las cuales ahora voy a mostrar una en particular y la voy a dejar un rato para que vean que evidentemente algo había, y cuando yo vi esa foto dije acá tenemos algo. Evidentemente este chico no está hablando mentiras, sino que evidentemente está captando algo que el resto no lo capta. Y por último, mi propia sensibilidad y mi propio olfato como investigador me decía que ese lugar habían pasado cosas. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo es que te puedes dar cuenta? Casa quemada, lugares quemados, casa en medio rodeada de árboles, hospital cerca. Había un par de indicios que la cabeza me decían, cuidado, acá hay algo. ¿Cómo es posible que van a quemar una casa? ¿Por qué razón vas a poner una casa en mitad de un bosque cerca de un hospital? ¿Qué sentido tenía tener eso? ¿Para qué construyeron esa casa? Después de lo que vivimos en ese frío agosto del 2020, entendí que mis dudas tenían su porqué. Ahora les voy a compartir una entrevista que le hice a Alejandro. ¿Cómo viviste la experiencia que tuvimos en General Rodríguez? Bueno, la experiencia mía fue al ir llegando no era todo normal, pero al ir avanzando me di cuenta que los fenómenos paranormales no se miraban,
yo sentía que me sentía observado cuando iba caminando. Por la ventana yo sé que me iban mirando. No lo quería decir porque no me iban a creer. O sea que ni bien llegamos a la zona esa, vos ya empezaste a sentir que no estábamos solos, que el frío y el ambiente denso que se respiraba en ese lugar Sí. era porque evidentemente había fantasmas en la zona, no solamente en la ruta, sino también en los árboles. ¿Será? Sí. Más en un edificio, en particular en un edificio que Luis pone la foto en un edificio, en una ventana se observa que hay alguien que se asoma. Yo sentí esto anteriormente cuando íbamos a dar vuelta en una curvita. Yo sentí que me sentía observado y se ve perfectamente que había algo ahí. Se ve claramente que había alguien que estaba asomando, pero no era fantasma, espíritu, como le quieran llamar. Pero no dije nada por pensé que se iban a dar cuenta, pero el único que se dio cuenta fui yo. Decime, cuando llegamos a la casa abandonada, quemada, en medio de los árboles, ¿cuál fue tu primera impresión? Estaba sintiendo que había dolor, que había mucho sufrimiento, pero no pensé que era tan extremadamente el sufrimiento hasta que me empecé a concentrar bien y empecé a sentir el dolor que sintieron ellos, lo que vivieron, la tortura que sufrieron, el dolor que había mucho dolor. Ale, cuando en un momento yo te saco del lugar, vos entrás en 2 veces en estado de trance. Entrás, tus ojos se van para atrás y entrás. ¿Vos te olvidabas de vos mismo? ¿Qué es lo que sentías cuando tu cabeza empezaba a irse para atrás y empezabas a contar todo lo que vivías? ¿Vos te olvidabas de vos? ¿Qué sentías? No, siempre estaba acá, pero estaba allá al mismo tiempo. Puedo estar en los dos lados al mismo tiempo, pero siempre viviendo la experiencia que vivieron ellos, obviamente, para sentir lo que vivieron. ¿Pudiste ver rostros de mujeres, hombres? Sí, eran ambos, mujeres, hombres mayores y mujeres, pero eso. Y cuando yo te saqué de ese lugar, porque te dije que no te quedes, ¿vos podías sentir lo mismo o ya no era tan pesado como cuando estabas adentro de la casa? No era tan pesado como antes, porque me sacaste del trance que si me quedaba un poquito más quizás. Te ibas para el otro lado. Sí. ¿Algo más que quieras contar respecto a lo que viviste en ese momento o nada? No, esa fue mi experiencia y bueno, espero algún día poder grabarla en primera persona otra vez. Bueno, podríamos pedir permiso en ese lugar, total es atrás del Hospital de General Rodríguez, e ir a investigar a ver qué pasó. Sí. Así que bueno, gracias por participar del programa de Misterios FR.